Ahí. Ok. Ahí encontramos a Jonás. Vamos a hacer un recuento pequeñito, rápidamente, de Jonás. Recordamos a Jonás en el capítulo 1, ¿no? Aquí lo encontramos un poquitico. Jonás en el capítulo 1 y lo que hemos visto de Jonás. Entonces, casi que el viaje de Jonás, encontramos los dos primeros capítulos que tienen que ver mucho con el agua. Sí, desciende, se va para Jope, coge un bote, un barco, una nave yéndose para Tarsis, el lado contrario donde Dios le pide que vaya. Y allá los marineros van a tomar una decisión porque Jonás va a pedir que lo tiren al agua porque la tormenta se iba agolpando fuertemente y Jonás empieza a predicarles, a decirles que él es temeroso de Dios, que él cree en Dios, creador del cielo, de la tierra y del mar. Esto para ellos es una gran sorpresa por las creencias politeístas fuertes y hay un Dios que encierra todo y vamos a ver un poquitico sobre el tema que encierra todo, no solamente un Dios para cada cosa, sino para todas las eventualidades, todas las cosas que ocurren. Y Jonás dice, la única forma es que me tiren al agua. Lo tiran al agua y Dios tiene preparado un pez. El pez se traga a Jonás y está ahí milagrosamente 3 días y 3 noches. Y ahí hace capítulo 2 encontramos una gran oración, ¿no? Una oración impresionante en Jonás. La estuvimos también estudiando, estuvimos revisándola porque estuvimos estudiando bastante fuerte. Llevamos más o menos como, yo no sé la verdad cuántas, y 6 o 5 o 6 enseñanzas, yo no sé cuántas, llevamos sobre el libro de Jonás y hemos visto casi paso por paso, parte por parte, lo que nos muestra los capítulos. Aquí encontramos que milagrosamente Dios había preparado en su providencia, hablamos de la providencia de Dios, en capítulo 1 hablamos mucho de la soberanía de Dios, en el capítulo 2 hablamos fuertemente de la providencia de Dios, eh, y, eh, y también en este capítulo vemos cómo él va a hacer una oración supremamente bíblica. Algunos la conocían, otros no. Cada expresión que él va a decir la va a utilizar, saca casi todas las palabras de, de Jonás capítulo 2 las va a sacar de la Biblia. Todas. Nosotros miramos cada una de las palabras y eso que solamente es la extensión de Salmos. Hay muchas más palabras que podríamos decir de Jonás capítulo 2 que están en la suma de la escritura. Así que vamos a entender ahí y miramos ahí que este hombre era un hombre de Dios que conocía la escritura y que a pesar de las circunstancias adversas que estaba viviendo, él recordaba la escritura, pero estaba apelando con su corazón, estaba apelando a la misericordia de Dios. Y ahí va a reconocer uno de los textos claves, 2:9, que las salvaciones de Jehová es algo que nos va también a dar mucha luz en cuanto a la doctrina de la salvación, de cabo a rabo en la escritura, de Génesis a Apocalipsis, que la salvación es exclusiva de nuestro Dios Todopoderoso. La salvación es un acto soberano y Él salva cuando Él quiere, como Él quiere, y es lo que está clamando aquí. Jonás está en manos de Dios y él va a entender que no hay poder humano ahí en ese momento que lo pueda salvar. El único que puede salvar es Dios y él apela a eso, a la salvación, que es un acto soberano del Señor y con un acto que Dios permite que Jonás viva, también nos enseña y nos da y nos refuerza sobre lo que significa la salvación, recordando lo que también era una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a experimentar en la tumba, ¿sí? Entonces, hoy vamos a mirar un poco, aquí ya lo miramos,
El cuadro ustedes, algunos lo van a tener mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más bonito, pero aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo muestra el capítulo 1 en la doctrina de Dios, la soberanía, en capítulo 2 la providencia, y vamos a entrar en el capítulo 3 que es la gracia del Señor, la gracia de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la predicación de Jonás? Que es la tarea de la iglesia, nosotros como iglesia, nuestra tarea es predicar. ¿Cómo responden los hombres cuando dice antropología? ¿Cómo responden los hombres a esa predicación en este lugar, los ninivitas? ¿Y cómo es la sombra de Cristo en este capítulo, en este versículo? ¿Cómo ellos son salvos? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué ocurrió para que la salvación de parte de Dios se extendiera? Eso a grosso modo. Entonces leamos Jonás capítulo 3. Si usted gusta conmigo, Jonás capítulo 3, ahí lo puede ir leyendo. Tome su Biblia en su mano y vamos a leerla. Bueno, leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Eso es un dato muy importante. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Esto es algo impresionante. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Amén. Entonces, hemos acabado de leer el texto. Sé que hay bastantes versículos que revisar. Hoy el pastor Edgar habló sobre algo curioso que vamos a encontrar. Uno de los textos en la Biblia, son solamente 3 textos que hablan sobre que Dios se arrepintió. El pastor Edgar habló uno hoy. Uno, dos, sí. Y nosotros cuando empecemos a revisar ya versículo a versículo, empezamos a mirar, pues este versículo también lo vamos a mirar y lo vamos a estudiar. Si el Señor nos lo permite, primero está. Entonces, hay algo bien particular, ¿no? En estos 2 primeros versículos, vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿a quién? A Jonás. ¿Qué le dijo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Es curioso el calificativo que Dios mismo le está dando a esta ciudad, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos a mirar un poco la parte histórica de la ciudad, para que también lo estemos en contexto, ¿vale? Y recuerden el versículo 4, porque acá lo subrayé, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo que predicó. Es bastante curioso, ¿no? Porque Nínive era grande, dice la escritura, versículo 3, era Nínive ciudad grande en extremo, y dice la escritura que de 3 días de camino, o sea que 3 días había que caminar fuertemente para
recorrer toda la ciudad, 3 días de camino. Pero lo curioso, versículo 4, que Jonás, versículo 4, Jonás entró por la ciudad, pero caminó solamente un día, ¿sí? Un solo día. De los 3 días, eso quiere decir que no predicó por toda la ciudad, solamente predicó camino de un día, ¿sí? Pero el mensaje que él dio, usted lo acabé de colocar, es de aquí a 40 días Nínive será destruida. No fue más el mensaje. No fue más el mensaje, no fueron más. En hebreo, nosotros podemos contar 5 palabras en esta expresión. Después las vamos a revisar. Hoy no vamos a mirarlo profundamente, pero usted las puede contar en español. 8 palabras, de aquí a 40 días, Nínive será que destruida. No fue más el mensaje. Si usted mira, el siguiente versículo dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué mensaje tan corto, tan pequeño. Mucha gente podrá decir, es una expresión colombiana sustancioso. Otra gente dirá, no, qué poderoso mensaje. Realmente necesitamos estudiar la predicación de Jonás. Entonces usted dirá, pero ¿cómo se podrá estudiar si son simplemente 5 palabras? Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al texto. Lo que nos dice el texto es que Jonás realmente nos está mostrando algo de Jonás. Lo empezamos a ver desde el capítulo 1. Jonás no quería ir a Nínive. Jonás no quería ir. ¿Sí? En el capítulo 2, Jonás casi que expresa que cuando él empieza a decir sobre la soberanía de Dios y que tus ondas, tus olas pasaron sobre mí, que aún él se sentía como si Dios lo hubiera olvidado, pero que él apelaba a la misericordia del Señor y que solamente Dios lo podía salvar. Y cuando él ora y proclama esto, Dios ordena al pez que lo vomite de su boca, sale en tierra, pero también, aunque vemos una actitud de que se humilla él en sus expresiones, también vamos a mirar que él había hecho un compromiso de obedecer, el compromiso que él había hecho cuando asumió la responsabilidad de ser un profeta de Dios, y es obedecer a los mandatos del Señor y a la directriz del Señor. Entonces, él sabía que debía ir a predicar, entonces él fue a predicar. Él está cumpliendo aquí algo, él está obedeciendo, y vamos a revisar esa parte de obediencia y de sujeción también de Jonás cuando entra a predicar. Él predica, él cumple con predicar. La escritura nos muestra de que era una ciudad de 3 días de camino, pero también nos muestra que él predica un camino de un día. Y sus expresiones realmente son expresiones totalmente de destrucción, de juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Jonás tenía tantos problemas con Nínive? Vamos a revisar esa parte un poquito, ¿sí? La parte de Nínive, la parte histórica. ¿Qué dice la Biblia? Algunos datos sobre Nínive. Algunos los vimos en el capítulo 1. Algo pequeñito, pero vamos a mirar qué dice la escritura también sobre Nínive. Entonces, Nínive fue la capital del imperio asirio, ¿sí? Y daban ese nombre a Nínive por aquella traducción bíblica que tiene que ver con aquella gran ciudad. Nínive era la ciudad que se elevaba sobre la ribera izquierda del río Tigris. Nosotros vamos a encontrar que de Nínive se habla en diferentes pasajes de la Biblia. Desde el Génesis se está hablando de Nínive, Génesis 10:11. Jonás, bueno, 1:2, el 3:3, Segunda de Reyes 19:36, Isaías 37:37, Sofonías 2:13 y otros libros que los vamos a seguir mirando. Los fundadores de Nínive fueron babilónicos, eso lo encontramos en Génesis 10:11. Y Nimrod, que la Biblia lo va a expresar como uno de los poderosos en la tierra, dice, salió para entrar en Asiria y se puso a edificar a Nínive, o sea, fue su fundador. Usted lo encontrará en la información aún en la escritura, Génesis 10, versículo 11 y versículo 12. ¿Qué características podría llegar a tener Nínive?
Nínive era la capital de un imperio poderoso en un momento determinado, que era Siria, era una nación guerrera, ¿sí? Y hablamos un poco en el capítulo 1, cuando hablaba de que como todas las naciones, ellos peleaban para conquistar territorio, pero también se enriquecían con los botines de los demás cuando conquistaban. Pero también se quiso convertir en un centro literario. Muchos de sus reyes, como Asurbanipal, estos hombres querían que perpetuarse dentro de la historia, dentro de las culturas. Entonces él va a empezar a formar lo que se va a llamar una gran biblioteca de arcilla, ¿sí? Y los encontramos muchísima información, de inscripciones cuneiformes, en tablas de arcilla, en paredes, donde encontramos la historia asiria, mucha historia asiria, y cómo nos relatan no solamente eso, sino lo que ellos creían, su liturgia, cómo tenían temas de astrología, cómo eran sus matemáticas, etcétera. Hay algunos calificativos bíblicos, voy a leer unos pequeñitos, que la Biblia habla sobre Nínive. Los llama, por ejemplo, el albergue de leones. También lo llama como una ciudad sanguinaria. Nahum va a hablar fuertemente de Nínive. Ahora, vamos a encontrar una paradoja con Jonás y con Nahum, porque Nahum va a predicar fuertemente sobre, y vamos a mirar en el libro de Nahum cómo Nínive va a ser destruida. También la escritura lo llama como insensata, mentirosa, ventajosa. Hay un término que a veces es muy colombiano, pero cuando mucha gente dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una malicia indígena. ¿Qué es eso? Eso es una forma de esconder su maldad, a veces en la guerra, en las circunstancias adversas, para hacerle daño a alguien, para sacar ventaja de otro de una manera incorrecta. Entonces, a veces apelan a este calificativo y pareciera que datara de tiempos muy antiguos, expresiones muy similares, y ellos hablaban fuertemente de que empezaron a desarrollar una maldad de una forma fuerte para las estrategias de guerra. Eran una nación bastante cruel, despiadados, arrogantes. Practicaban todo tipo de hechizos, de inmundicias, desórdenes sexuales, encantamientos, etcétera. Nínive tenía varias deidades, aproximadamente entre ellas 12 principales deidades, ¿sí? Y era muy, muy, muy religiosa. Es bastante curioso cómo estas potencias, las grandes potencias, van acompañadas de un fuerte poder religioso. Usted lo va a verificar, y casi siempre tenían una fuerte creencia mística sobre todo, y algunos lo llamaban religioso, y obviamente en esa parte religiosa sus sacerdotes se beneficiaban mucho de las conquistas, se beneficiaban mucho de los tesoros, porque lo primero que exigían muchas veces era que de esos tesoros se les entregara a ellos como pago por haber hecho sus rezos, sus encantamientos, sus peticiones a sus dioses, porque supuestamente ellos eran los que les entregaban sus victorias. Había un panteón también. Recordamos que Nínive, o los asirios, también han aprendido mucho de la cultura egipcia. Eso es otra historia de la cultura egipcia, pero aunque son muy parecidas, sus dioses también son diferentes, ¿sí? Y porque vienen casi que exportados, estos dioses de Babilonia, ¿no? Algunos de ellos son importados desde Babilonia. Algunos de los nombres de los dioses de ellos son Asur, Sin, Shamash, Ramán, Bel, no sé si lo recuerdan, Bel, Nabu, Astarte. Recuerda que se menciona mucho en la escritura, Nibir, Nergal, Nisroch, Nusku, Mahnaim, entre otros, ¿sí? Aproximadamente 12 deidades superiores, ¿sí? Y esto también lo vimos en el capítulo 1.
un escrito que uno de sus reyes, Assur-Nasirpal II, dejó escrito, y fue así: edifiqué una columna cerca de la puerta de su ciudad y desollé, recuerda esa palabra fuertemente, desollé a todos los principales que se habían sublevado, cubrí la columna con su piel, ahí está, desollé, cubrí con su piel, a algunos los emparedé dentro de la columna, a algunos los colgué en maderos de la columna y desmembré a los oficiales reales que se habían rebelado, a muchos de sus cautivos los quemé con fuego y a otros muchos los capturé vivos. Tremendo esta escritura que el rey de Asirio, de Nínive, en un momento determinado deja para que la historia nos muestre lo que había, la crueldad de ellos. Esto lo vimos cuando estábamos viendo Jonás capítulo 1. Algunas de las imágenes que colocamos en el momento, ¿sí? La palabra desollamiento, que nosotros lo miramos, o desollamiento y empalamiento, también revisamos las dos expresiones. Desollamiento es arrancar la piel del cuerpo, ¿sí? Generalmente se intenta mantener intacta la porción de la piel arrancada. Entonces es un acto bastante cruel, porque acá en estas dos imágenes nos muestran cómo ellos capturaban a sus enemigos, a estas naciones, y ellos buscaban con actos de crueles mantener a la persona viva mientras le arrancaban la piel, y estamos hablando de que Nínive era una nación, o sea, los asirios eran una nación supremamente enemigos y no querían a los judíos, no querían a los israelitas. Jonás es un hombre que va a proclamar en Israel, en el reino del norte. Él va a proclamar una palabra de bendición. Y eso, que el rey que estaba gobernando en este momento, él no era un hombre recto delante de Dios, pero Dios respaldó la palabra de Jonás. Después lo vamos a mirar y lo vamos a confrontar frente a la otra palabra del otro profeta. Pero en Jonás conoce la vida y está moviéndose en la parte histórica de quiénes son los ninivitas. ¿Cuál es este poder que se está levantando, este imperio que se ha levantado? Y Jonás sabe que ellos están practicando este tipo de cosas. Este desollamiento era bastante cruel, pero también empalamientos. Los empalamientos tenían que ver, es un método de ejecución donde la víctima es atravesado por una estaca, sea por un costado, sea por el recto, sea por la vagina, por la boca o por cualquier parte del cuerpo. Eran atravesados, y esto entre muchísimas otras cosas. Estamos viendo cómo las tradiciones de ellos, acá vemos algunas imágenes, todos estos son imágenes que de ellos mismos, de tablas de ellos mismos que quedaron registradas en la historia. Entonces los calificativos que se le van a dar a ellos son bastante fuertes, bastante difíciles, y aún lo que escribe su rey, ¿sí? Es bastante cruel. Entonces estamos mirando también, revisando cómo eran los zapatos de Jonás, ¿no? O sea, estar un poquitico en los zapatos de Jonás, porque Jonás no quería ir a este lugar, no quería ir a predicar a Nínive. Miremos lo que dice algunos textos bíblicos un poquito más exclusivos sobre Nínive. El profeta Nahum va a decir: ¡ay de la ciudad sanguinaria! ¿Sí? ¡Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña! Está hablando de Nínive. Chasquido de látigos, rugido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Realmente cuando ellos entraban era arrasar
a matar, a destruir absolutamente todo. Todo por las muchas prostituciones de la ramera. Imagínense cómo era considerada Nínive, la encantadora, la maestra de hechizos que seduce a las naciones con prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Todo esto que estamos leyendo son los calificativos que se le están dando, que la escritura le está dando a Nínive, una ciudad sanguinaria que trae látigos, habla de que es crujir de ruedas, que venía como galopar de caballos, que venían con fulgor, con lanzas, con multitud de heridos, innumerables cadáveres, se podía tropezar con ellos. Todo esto lo está hablando Nahum. Ahora, recuerde esa expresión ahí. Esa expresión ahí, Isaías es uno de los que va a hablar fuertemente de estas expresiones ahí. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo también, porque se van a llamar los ayes. Esos ayes lo que muestran o lo que significan bíblicamente son maldiciones. ¡Ay! ¡Ay! Son quejas de lo que va a ocurrir fuertemente como consecuencia a estas naciones, pero nos muestra todo lo que esta nación era. Sofonías también va a hablar de Nínive, va a decir lo siguiente, dice Sofonías 2, versículo 13, él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación. Sofonías también profetizó contra Nínive, ¿sí? Hará de Nínive una desolación, árida como el desierto, versículo 14, y se echarán en medio de ella los rebaños, toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo, pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado al descubierto el entablado del cedro. Esta es la ciudad divertida, es un calificativo para Nínive. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. Eso era lo que decía esta potencia. Recordemos que esta es una capital y es la capital de la potencia más poderosa del momento. ¿Cómo ha sido hecha una desolación? Una guarida de fieras. Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Es tremendo lo que la escritura nos está hablando sobre cómo llegaron a ser ellos, pero también la escritura nos va a comparar a Nínive con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Vamos a mirar algo. Génesis 13, versículos 10 y 3. Dice, aunque aquí se describe a Sodoma como tierra de regadión y un lugar hermoso como el jardín del Señor, también se habla de la maldad de sus habitantes y la gravedad de sus pecados. Génesis 12, 18 al 21. Dios conversa con Abraham sobre la situación en Sodoma y Gomorra. Le dice, la fama de la maldad en ellas era tal que había gente pidiendo que Dios actuara contra la gente que vivía allí. Usted va a mirar los textos bíblicos, ¿sí? Porque a veces lo único que conocemos de Sodoma y Gomorra, a veces pensamos que es solamente el pecado de homosexualidad, pero el pecado de homosexualidad es una de las grandes o de las cosas más abominables, ya como la tapa, ya como lo último, pero había muchas cosas que sucedían en Sodoma y Gomorra, y Nínive va a ser comparado realmente con Sodoma y con Gomorra. Por eso necesitamos revisarlo. Isaías dice que los habitantes de Sodoma ni disimulaban ni se avergonzaban de sus pecados, más bien se jactaban y eran descarados. Vemos que el nivel de inmoralidad era tal que ya no reconocían como pecado sus acciones contra Dios. Nos acordamos de lo que ocurrió con Lot, ¿sí? Cuando llegaron estos ángeles y eran descarados. La escritura misma va a decir que desde el más pequeño hasta el más anciano quisieron buscar a Lot para violar a estos ángeles o a estas personas que habían llegado a la casa de Lot. Y ya conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. En Ezequiel 16, 48 al 50, vemos las razones
de Dios para destruir a Sodoma. Su soberbia, acá está, soberbia, gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres e indigentes. Ellos vivían para sus propios placeres y se desentendían de las necesidades de los que estaban a su alrededor. Eran orgullosos y se creían superiores a otros y practicaban actos que eran repugnantes al Señor, y Nínive va a ser comparada con Sodoma y con Gomorra, la maldad de Nínive. Entonces imagínense que ellos practicaban todo tipo de actos y su tema de orgullo ya era bastante elevado. Miremos los textos bíblicos también que hablan sobre el tema. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 10, usted lo podrá leer todo en contexto. Dice que el pecado sin arrepentimiento trae destrucción. Usted lo va a encontrar. Uno de los ejemplos que este pasaje es que Sodoma y Gomorra son dos ciudades que Dios redujo a cenizas como escarmiento para los impíos, versículo 6. Como contraste, menciona a Lot como ejemplo de lo que sucede cuando alguien permanece fiel a Dios, y va a decir el calificativo que la escritura va a decir sobre Lot es que libró al justo Lot, y esa referencia es muy importante, iglesia, es muy importante porque habla de la fe que tenía hacia Dios y la obra que Dios hizo en Lot, lo que Dios había hecho cuando él caminó con su tío, con Abraham, y la escritura dice que él vivía abrumado. ¿Y cómo puede un hombre de Dios vivir abrumado por el pecado? Obviamente es porque conoce cosas de Dios y sabe que hay cosas que a Dios no le agradan, y así como hay cosas que a Dios no le agradan, a nosotros también. Hoy el pastor Edgar también nos ha hablado un poco sobre el tema, que es casi imposible que una persona que ame a Dios viva y desee y le parezca normal todas las cosas que se viven en el mundo. Y no, el mismo Lot vivía abrumado, usted lo encontrará en la escritura, vivía abrumado por las cosas que él veía que se hacían en Sodoma y en Gomorra, pero fue librado de este castigo. Judas 1:7 también habla de Sodoma y Gomorra, y habla de un castigo que se ejerció en el momento por practicar o ejecutar repetidamente la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, lo que nos dice el libro de Judas. Entonces, hay algo bien importante cuando Dios manda a Jonás a decirle en su predicación, a decirle, lo recuerda Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1, dice el versículo 2, Jonás 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Entonces, y encontramos en Jonás capítulo 3, versículo 4, diciendo lo siguiente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40. Entonces, que si Dios es soberano para traer destrucción, cuando Él quiera, Él puede hacerlo lo que Él quiera. Que si es injusto, en ninguna manera. Dios nunca ha actuado en injusticia. Siempre lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en justicia. Miremos algunos de los textos bíblicos. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Mire lo que dice el texto. El texto dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es bastante fuerte este texto, y para algunos que les cuesta entender sobre la soberanía de Dios, realmente de pronto el día de hoy, y se habla de un evangelio muy romántico, donde, bueno, Dios quiere solamente lo bueno, Dios no quiere que pasemos cosas difíciles, ni que vivamos cosas difíciles, y que pare de sufrir, y que esto no pudo venir de parte de Dios, y que esta pandemia no viene, que es obra del diablo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se especulan, pero la escritura nos muestra y nos va a mostrar
Lamentaciones 3, 37 y 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga eso? Nadie podrá decir eso. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Recordamos lo que está clamando Jonás en el capítulo 2. Él dice que él es el único que lo puede sacar aún del Seol. Sí, que él se siente así. Job 1, 21 y 22 dijo Job lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la escritura, eh, Jehová, si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendió que todo lo que sucede porque Dios lo permite. Todo, absolutamente todo, aunque no entendía muchas cosas dentro de sí, en su lógica, porque una de las cosas que nosotros debemos entender es que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido manchada y queremos entender a Dios actuando desde nuestra lógica, y Dios no actúa desde nuestra lógica, está por encima de nuestra mentalidad lógica. Claro que Dios nos va a dar la capacidad para entender muchas cosas, pero por ejemplo, Jonás no se estaba dando cuenta de cómo Dios estaba hilando absolutamente todo, aunque Jonás había cogido un rumbo diferente. Aunque Jonás en un momento determinado dijo, la fácil es que los marineros me tiren al agua, o sea, que me muera ahí en el agua, que me ahogue. No tenía ni idea que Dios tenía preparado un pez y que la situación se iba a agravar en el pez, porque iba a vivir una circunstancia muy difícil, pero el mismo pez era la providencia de Dios para la preservación de la vida y para que se cumpliera el propósito que Dios tenía preparado y diseñado dentro de sus propósitos eternos, que era que el Señor Jesucristo viniera y expresara esas palabras, que la señal del profeta Jonás era la única que iban a ver estos fariseos o estos religiosos, estas personas. Era la señal del profeta Jonás, que así como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Señor Jesucristo estuviera. Entonces, la soberanía del Señor está por encima del tiempo, por encima de nuestros pensamientos o argumentos, y quizás muchas de las cosas no las entendemos, pero aunque no entendamos muchas circunstancias y en momentos nos vamos a sentir tristes, abatidos, podemos expresar eso, como muchos hombres en la escritura lo expresaron y le dijeron, Señor, ayúdame, no me olvides. Expresaron su oración, expresaron su clamor, apelaron a su misericordia y expresaron que el único que puede sacarlos de cualquier situación es Dios, confiaron en Dios. Y aquí es algo que va a ocurrir en este texto, y es algo bastante curioso, porque no solamente lo vamos a encontrar de Jonás, usted va a encontrar que la vida de Jonás es este gran libro, porque Jonás no es tanto las palabras de Jonás, sino la vida de Jonás lo que expresa el libro, porque las palabras de Jonás a veces son muy cortas, las vemos fuertemente en el capítulo 2, pero después vemos palabras cortas. En el capítulo 3 estamos viendo poquitas palabras de Jonás, una predicación supremamente corta, palabras, muy poquitas palabras, 5 palabras desde el original. Pero nos muestra lo que había en el corazón también de Jonás, este capítulo 3 y este capítulo 4. Y Job entendió que todo lo que ocurre también es algo por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Quería preguntarle al Señor y Dios le respondió en esos últimos capítulos del libro de Job. Isaías 40, 21 al 26. Vamos a mirar algunos textos. Conmigo. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra
los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubieran tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Pero como Él gobierna, y es algo que miramos fuertemente en el capítulo 2, en el capítulo 1, todos los libros, obviamente, todos los libros, todos los capítulos nos hablan sobre la soberanía de Dios, pero también sobre la providencia de Dios y cómo Dios se relaciona con sus criaturas y cómo Dios gobierna y Él juzga con justicia y Él también se levanta desde la tierra la maldad que nosotros hacemos y muchas de las cosas que ocurren obviamente por el gran pecado que se está levantando desde la tierra en contra de Dios. Yo lo llamo como el puño que el hombre levanta en contra de Dios, pero así ha colocado Dios mensajeros, así como Jonás en un momento determinado a predicar. Esa es nuestra función, esa es nuestra tarea, por encima de nuestra comodidad. La comodidad de Jonás, ¿cuál era? La comodidad de Jonás era, me voy para Tarsis, me voy para otro lugar. Y ya sabemos, según el capítulo 1, que él pagó su pasaje, perdió esa plática, estuvo en un lugar muy cómodo porque estaba durmiendo, no todos podían estar durmiendo, él estaba durmiendo en medio de esa tormenta y esa comodidad fue sacudida porque Dios tiene un propósito y cuando Dios tiene un propósito se cumple. ¿Quién podrá? Así como dice la escritura, versículo 21, ¿no sabéis, no habéis oído nunca, os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Entonces, Dios gobierna sobre su creación y los juicios de Dios, todo lo que Dios vaya a hacer, cuando Dios va a destruir una ciudad, cuando Dios va a traer un juicio sobre un pueblo, sobre una nación, Dios no es injusto, nunca es injusto. Siempre lo que la escritura nos habla sobre Dios es que Dios es justo. Todo lo que hace, lo hace en su justicia. El Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. O sea, todos los juicios de Dios en la escritura son rectos, son justos. Apocalipsis 16, 7 dice, y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios, son verdaderos y son justos, porque son virtudes de Dios, hacen parte de los atributos del Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19, del 1 al 2 también dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, o nuevamente sus juicios, acá nos habla de variedad de juicios, son verdaderos, número 1 y 2, son justos, pues ha juzgado, dice acá, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerden muy bien, porque este texto de que ha corrompido la tierra con su fornicación, los está tomando de Apocalipsis, y la referencia que se está tomando de Apocalipsis es de la ciudad de Nínive y es de la ciudad de Babilonia. Recuerden fuertemente esto porque Babilonia va a conquistar a los ninivitas, ¿sí? Y nos muestra cómo corrompe, cómo todo el mundo quiere corromperse con los grandes, como los grandes hacen algo, como los grandes conquistan algo, entonces todo el mundo quiere copiar y la forma o ser amigo de esta gran maldad. Apocalipsis 15, versículo 3 dice,
Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea, Dios nunca va a actuar en injusticia, ¿sí? Dios nunca va a actuar en injusticia, siempre va a actuar con verdad, con rectitud y en santidad. Todos sus caminos son así, absolutamente todos. Esto es una canción muy antigua que se cantaba muchísimo, que se llama, así se llama: grandes y maravillosas son tus obras. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Recuérdenlo fuertemente: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado va a ser algo terrible delante de los ojos de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios recto, de un Dios verdadero. Eh, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios así: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Está hablándole Dios, Moisés, sobre al pueblo de Israel, sobre los mandatos, y que ellos tenían que obedecer los mandatos. Dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ya es de Deuteronomio capítulo 4, nos está hablando y nos está mostrando una sombra. Obviamente de textos más atrás podemos hablar desde Abraham, podemos hablar desde Noé, pero podemos hablar en todos estos aspectos también en Deuteronomio capítulo 4, como en el corazón de Dios también estaba que otros pueblos que eran gentiles conocieran a Dios, vieran a Dios y supieran que Dios es un Dios poderoso. Dice el texto: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y ¿qué dirán? Ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios? Ahí está, Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea que desde Deuteronomio ya la escritura nos está hablando de que Dios había dado mandatos, había dado estatutos, y el propósito era que los demás también supieran que no hay un Dios tan sabio, no hay un Dios tan inteligente, no hay un Dios tan justo, que lo que Él hace lo hace en rectitud. Ese comportamiento de ellos iba a ser testimonio para las otras naciones, e iban quizás a querer tener al Dios que ellos tenían. Era el propósito dentro del propósito, era que cuando Dios obra en el corazón del hombre y cambia nuestra vida para que nuestra vida sea un testimonio también, pero nuestra vida debe ser testimonio en palabras y en hechos. Cometemos pecados, cometemos errores, pero el propósito es lo mismo. Dios nos ha cambiado, nos ha llamado, y el propósito está aquí, para que la gente pueda ver la grandeza de Dios a través de nosotros. Obviamente está anunciando acá el tema de los otros pueblos, de los gentiles. También Isaías lo va a mencionar. Isaías 56:7 dice:
Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recuerda esto, que el Señor Jesucristo fue el que tomó este texto cuando él entró, ya en la última semana, lo que llamamos la entrada triunfal, a Jerusalén. Cuando él entra, y él en esos momentos va a entrar al templo también, y él ve que están vendiendo palomas, mercancías, muchas cosas, y voltea las mesas, riega todo lo que había ahí, y él dice: mi casa será llamada casa de oración. Así también lo dice, está refiriéndose a Isaías. Dice: mas vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Pero ya a lo que está refiriéndose Isaías, también lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, es que su pueblo tenía que convertirse en testimonio para los demás, para que el mundo entero conociera de Dios, y no era exclusivo solamente de unos, no era exclusiva solamente de los judíos, no era solamente para los judíos, sino el propósito de Dios es escoger a lo más vil, a lo más insignificante. Después les mostraré los textos que la Biblia empieza a mostrar que Dios escogió a este pueblo, no porque fueran los mejores, ni los más inteligentes, ni los más fuertes, ni todos los atributos buenos que podían decir, sino al contrario, sino para mostrar el poder de Dios actuando en medio de la vileza, de lo pequeño, de lo ignorado, de lo que no se siente con capacidades. Pero cuando Dios los toma, cuando Dios los levanta, cuando Dios es su Dios, también habla de que este pueblo se vuelve un pueblo de dura cerviz, y son tan duros que casi que no pueden aceptar que otras naciones también lleguen al conocimiento del Señor. Pues realmente hay muchas cosas que están sucediendo en el corazón de Jonás, muchísimas cosas están sucediendo en el corazón de Jonás. Ahora, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas en el corazón de Jonás? Porque Jonás no quería ir. Claro, Jonás estaba presenciando una cantidad de cosas. Él estaba viviendo cosas que nadie más quería, que como judío nacionalista, él no quería, él se sentía un poco agraviado en su sentido propio, en su fuerza patriótica de nacionalidad judía, y tenemos al Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso nos ha sacado de Egipto. Él va a proclamarlo en su oración en Jonás capítulo 2. Él va a decir que Dios tiene el poder absoluto de hacer lo que Él quiera. Él lo está viendo en carne propia, Él lo está sintiendo, Él lo está experimentando. Pero además de eso, cuando Dios le dice que vaya a Nínive a predicar, hay algo fuerte que Jonás va a saber. Jonás, el capítulo 4 nos va a mostrar realmente que Jonás conoce muchas cosas de Dios. Jonás es un hombre entendido en las escrituras. El capítulo 4, el versículo 2 dice: porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Él lo sabía realmente, él sabía eso. Cuando él llega al capítulo 4, él va a exponer, eso lo vamos a estudiar después, pero él va a exponer ese argumento: yo conozco a Dios. Dice la escritura: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué es lo que hemos tratado de mirar y hacer un énfasis? Y es que nosotros como pueblo, como iglesia, necesitamos aprender a conocer a nuestro Dios, en la virtud de quién es nuestro Dios. A conocer. Ahora, no estoy hablando de que vamos a conocer la totalidad de los pensamientos de Dios, porque nadie va a conocer los pensamientos de Dios ni lo que Él actúa en su soberanía, sino lo que Dios dejó registrado en su palabra, en su revelación, y la máxima revelación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahora, en el capítulo 3 encontramos nuevamente eso, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, vino, ¿sí? Vino. Acá hay un paralelo. Mire el versículo 3, se los voy a mostrar dentro de 8 días, un poco más fuerte, pero capítulo 1 con capítulo 3. Capítulo 1 con capítulo 3. ¿Listo? Versículo 1 con el versículo 1. Dice, versículo 1, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndote, versículo 2, 1, 2, levántate y ve a Nínive. El otro 2, levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad, por un lado, el otro, aquella gran ciudad. Y pregona contra ella, y la otra, y proclama contra ella mensaje que yo te diré. Porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, esto, si usted ve acá la unidad, va a encontrar algo muy impresionante. Eso lo vamos a mirar con mucho más calma dentro de 8 días, esos paralelos que la escritura nos va a hablar del capítulo 1 con el capítulo 3. Después miraremos cuando lleguemos al capítulo 4, el del capítulo 2 con el capítulo 4, porque son paralelos, fuertes paralelos. Y vamos a mirar la figura literaria que la escritura nos está mostrando. Ahora, ¿qué nos está diciendo la escritura en este primer versículo? Nos dice que la palabra de Dios viene del Señor, nunca vino del profeta. Nunca ninguna palabra del Señor vino por decisión humana, jamás. Usted va a encontrar algo bien curioso en todo el libro de Jonás. Lo acabamos de leer, después lo vamos a estudiar con calma, ¿no? Pero lo acabamos de leer. Cosas paradójicas con otros reyes de otras naciones. El rey se arrepintió, ¿sí o no? Usted va a encontrar que otras naciones paganas, el rey no se arrepentía. El faraón no se arrepintió tan fácil. Nabucodonosor no se arrepintió tan fácil. Y una cantidad de reyes. Acá hay algo paradójico fuertemente. Algo fuertemente, ¿sí? Los profetas de Dios obedecían con facilidad. Jonás estaba tomando otro rumbo. Jonás es un libro casi único también en la escritura, porque el contraste con los otros libros es bastante fuerte. Usted va a encontrar que con más facilidad los hombres extranjeros, los gentiles tenían un corazón mucho más sensible a Dios que el hombre de Dios. ¿Sí lo vio o no lo vio? Se arrepintieron con mucho más facilidad. Capítulo 1, capítulo 3, ¿no se arrepintieron? Se arrepintieron y el mensaje fue que fue una tremenda campaña evangelística. Nunca jamás encontró eso. Mira, los hombres el día de hoy que predican quisieran predicarle a multitudes y que todo sucediera lo de Jonás. Pero sus mensajes son otra cosa. ¿Sabe que Jonás no está esperando a que se conviertan? Lo paradójico es que Jonás no está esperando que uno solo se convierta. ¿No le parece paradójico? ¿Quién quiere predicar y que nadie se convierta? Le pregunto, ¿quién quiere hacer eso? O sea, eso es algo único del libro de Jonás. Pero Jonás, el libro de Jonás nos va a mostrar las virtudes de Dios en su misericordia y en su gracia sorprendentemente, es maravilloso como nos muestra a Dios que sus juicios, o sea, si Dios decide castigar a Nínive en ese momento, ¿Dios iba a ser injusto? No, ya leímos por qué no, miramos cosas bíblicas, ¿por qué no? Pero Dios decide, eso lo vamos a estudiar fuertemente, Dios decide extender su gracia. Ahora, ¿por qué? Lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar cómo la gracia del Señor hacia los gentiles, hacia este pueblo, iba a ser una sombra pequeña de lo que iba a referenciar la salvación para ti y para mí. Dios siempre nos tuvo en su corazón. Cuando hablo nos tuvo, estoy hablando de que no somos judíos, estoy hablando de que somos gentiles y que no merecíamos ser salvos,
pero también el pueblo judío no entendió que siempre, siempre el propósito al escogerlos al pueblo judío siempre fue que otras naciones conocieran al Dios Todopoderoso. No sé si me haga entender. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 4. El propósito de Dios siempre fue que otras naciones conocieran al Dios Todopoderoso por lo que está actuando con su pueblo, con sus hijos, por lo que está haciendo. ¿Sí? Así que es algo, por eso lo hemos leído. Hoy lo que hicimos simplemente fue leer un poco de la historia, leer un poco de los textos bíblicos, pero también pedirle al Señor y decirle y entender que todo lo que ocurre en la tierra, número uno, Dios es soberano de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Sí? Dios es soberano. O sea, cuando alguien me dice, esta pandemia viene por causa del diablo, realmente necesito que entiendan estos textos bíblicos. Me hago entender, ¿habrá algo que ocurra en la tierra en lo cual digan, yo no mandé o yo no lo permití, yo no lo hice? Dios es soberano. Démosle gracias al Señor por eso. Démosle gracias al Señor. Ahora, ¿qué hicieron los ninivitas? Lo que hicieron los ninivitas nos muestra algo impresionante. Es bien impresionante, porque Jonás va a durar solamente un día predicando. Vamos a estudiar esas palabras, vamos a estudiar esas palabritas que habla y vamos a compararlo con el Evangelio, porque la palabra Evangelio habla de buenas noticias. Ahora, ¿qué buenas noticias estaba hablando Jonás? ¿Qué buenas noticias? Si usted lo lee, léalo la palabra, usted lo va a leer, ¿sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé si le encuentra buenas noticias ahí, pero sí necesitamos estudiar las raíces de las palabras porque nos vamos a sorprender. Bueno, entonces, la tarea que les voy a dejar es que, así como tengo yo, por ejemplo, aquí, no se alcanza a ver, después se los muestro. O se los mando en esta semana, le tomo una foto y lo mando por el WhatsApp para que vean cómo de pronto es una guía. Acá estoy mostrando una hoja, pero bueno, no se ve. Bueno. Yo imprimí Jonás capítulo 1 al 4 y empecé a hacer el ejercicio. Todas las palabras que tienen que ver con Dios, todo va de un color. Todo lo que tiene que ver con Jonás va de otro color. Todo lo que tiene que ver con Nínive, los marineros o con los hombres va de otro color, y todo lo que apunta a Cristo sobre la salvación y los actos que ellos hacen en cuanto a salvación, como por ejemplo creer, va de otro color porque eso apunta a Cristo, ¿sí? Y esto nos va a ayudar para también revisar, porque ya vamos a empezar a construir algo que se llama las referencias cruzadas entre el libro, de capítulos, capítulo, versículo a versículo, donde se repiten las expresiones más repetidas. Todo esto nos va a ayudar para cuando empecemos nosotros mismos a hacer los ejercicios, porque los vamos a hacer, si Dios lo permite, con otros libros de la Escritura, porque sería muy interesante que como iglesia, nosotros como iglesia, no solamente nos vamos a remitir a escuchar una enseñanza, vamos a escucharla, vamos a aprender de la palabra, pero también vamos a trabajar en profundización, en sumergirnos en el estudio de la palabra, y que cada uno de nosotros podamos tener y compartir la palabra y podamos ver las doctrinas bíblicas que a veces no se ven en la Escritura. Entonces, casi siempre cuando la gente habla de Jonás y de su desobediencia, están mirando el punto de vista antropológico. Pero le pregunto, ¿dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Dios o la teología? Cuando hablo de teología estoy hablando de la doctrina de Dios. Teología, ¿dónde está la soberanía exaltando a Dios en el libro de Jonás? ¿Dónde está la providencia de Dios? ¿Dónde está la misericordia, la piedad de Dios que es clemente? ¿Dónde está eso? Cuando pensemos en el libro de Jonás, necesitamos pensar en la misericordia de Dios, cómo se extiende sobre la tierra. Y también el propósito de la iglesia. ¿Qué es el propósito de Jonás? Aún con sus errores y con sus fallas, ¿qué está haciendo? Predicando. Ahora, ¿qué predicó? La palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová. Y el que predicó, eso es una cosa
de las cuales nosotros tenemos que enfocarnos, y es en predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. Y vamos a revisar frases. Yo sé que usted ha escuchado estas frases, y es que Dios respalda su palabra, aunque no necesariamente al predicador. Yo no sé si usted ha escuchado algo así, bueno, estoy parafraseando, que no importa quién predique, cómo viva y lo que haga y no sé qué, Dios respalda su palabra. Y algunos se han atrevido a sacarlo de la vida de Jonás, y realmente necesitamos revisar lo que la escritura nos dice sobre estos argumentos e ideas. Vamos a afrontar este texto difícil también, donde dice que Dios se arrepintió. En este texto también lo dice, y cuando lleguemos al versículo, lo vamos a mirar frente a los otros dos versículos, en contraste, obviamente, con lo que dice la palabra de que Dios no se arrepiente, pero vamos a revisarlo, ¿sí? Y así que tenemos tarea, sigamos estudiándolo, aunque no sé si me crea, pero usted tiene que estudiar la palabra, y tal vez usted lo lee. Tal vez usted lo lee una vez en la semana y dice, ya lo leí, ya sé de qué se trata. No, profundice, estúdielo. Todas las semanas se estudia, todas las semanas se revisa, y sé que Dios nos dará sabiduría e inteligencia, y cada día van a salir cosas, no digo nuevas, ya están ahí, cosas que ni siquiera sabíamos, pero porque no profundizamos en cuanto al texto. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender que lo que ocurre, todo lo que pasa, que todo lo que pasa por soberanía del Señor, pero que en su soberanía Dios es providente, y dentro de sus actos Dios es benévolo, hasta con nuestros enemigos. Le voy a decir algo, ore por sus enemigos. Jonás no quería que sus enemigos se recibieran misericordia de Dios. No quería, no lo deseaba. No deseaba el favor de Dios, no deseaba la gracia de Dios para con ellos. Él solo deseaba la destrucción, la destrucción. ¿Y sabe qué muestra eso? Lo que hay en nuestro corazón. Como creyentes, ¿será que la iglesia puede pasar eso? Sí, claro. ¿Saben por qué? Porque Jonás es parte de la iglesia. Jonás también. Y hay que revisar el Jonás, perdón, es una analogía, ¿no? El Jonás que llevamos a veces dentro. ¿Sí? El Jonás que llevamos dentro. Que pedimos misericordia para nosotros. Jonás capítulo 2. Pedimos misericordia para nosotros, pero no queremos misericordia para nuestros enemigos. ¿Eso qué es? Eso es lo que la Biblia habla sobre la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos. Y el que no crea que tenga una naturaleza pecaminosa, revisemos. Porque si somos correctos y verdaderos, constantemente pecamos. Y necesitamos reconocer que de pronto hay orgullo, hay pecado, hay palabras, hemos maltratado, hemos dañado, no hemos hecho lo correcto, hemos actuado en indiferencia. Y a veces decimos, yo tengo la razón, solo yo tengo la razón. Todo eso son actos de pecaminosidad. Y necesitamos pedirle a Dios perdón, porque sí queremos que Dios nos bendiga. Yo creo que todos los que estamos acá, todos deseamos que Dios nos bendiga. ¿Sí? Y la mejor bendición que podemos tener realmente es tener a Dios. Es la mejor bendición que podemos tener, es tener a Dios. Hoy es un tiempo para decirle, Señor, tú eres justo y tú eres verdadero. Perdóname, ayúdame y ayúdame a tener misericordia. Misericordia. Y aún para bendecir a los que nos han maltratado. Sí, te han maldecido. Mira, estoy muy seguro que muchos de los que hemos estado acá hemos pasado por diferentes iglesias donde personas creyentes te han maldecido porque no opinas igual, o porque miraste en la escritura un texto y te han echado a la iglesia,
o bueno, algunos sí, pero muchos de los que estamos acá, eh, nos ha pasado eso. Nos hemos acercado al pastor de pronto a decir, pastor, ven, pero la Biblia dice esto, y nos han dicho, ven, en estos días una hermana me dijo que cuando se le acercó al pastor y le dijo, pero ¿por qué la Biblia dice esto? Y el pastor le respondió, pues yo sé que la Biblia dice eso, pero pues es así, punto. Y si, y en pocas palabras, si no le gusta, pues váyase. Eh, es bastante difícil el tema, es bastante complejo, pero aún así, sí, sí, yo sé que si nos pellizcamos, pues nos duele. Y si nos pellizca otra persona, pues nos duele a veces más. Nos duele. Pero aprender a perdonar y pedirle al Señor que nos ayude y que podamos bendecir, que sea Dios haciendo lo que Él deba hacer, ¿sí? Pero cuando Dios ejecuta sus juicios y trae sus designios y trae disciplina sobre su iglesia es con un propósito. Cuando la iglesia es disciplinada es con el propósito de que la iglesia enderece su actuar. Acá Jonás va a salir de una disciplina con un propósito determinado, pero aunque sale de la disciplina, también estamos mirando el corazón de él, ¿sí? Por eso la escritura dice que el corazón es ¿qué? Engañoso y perverso, y perverso. Y lo único por lo cual nosotros debemos guiarnos no es por nuestros sueños, no es por nuestras sensaciones, no es por nuestras motivaciones, no es por una revelación, no es porque se apareció un ángel. Lo que nos debe guiar a nosotros es lo que la palabra de Dios dice. Y punto. Lo que la palabra de Dios dice. Es la máxima revelación de Dios para nosotros en este tiempo. Ellas todas dan testimonio de Jesucristo. Y ellas todas, absolutamente todas, nos corrigen y nos dan instrucción. Amén. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Padre, bueno, delante de ti estamos, Señor. Te pedimos perdón primeramente a ti, Señor, por todos nuestros pecados, por todos nuestros fallas. Tu palabra nos habla, Señor, de que tú escogiste a hombres aún con imperfecciones, aún que conocían cosas de ti, pero necesitaban ser perfeccionados en el transcurso de su vida por ti. Muchos, Job, Jonás, David, Moisés, Pablo, Pedro, Señor, todos. Nos has dado un carácter, nos has dado unas emociones, nos has dado unas circunstancias que hemos vivido, absolutamente todas, y todas ellas responden que solamente tú puedes ayudarnos, guiarnos, librarnos, sanarnos, porque la salvación es de Jehová, es solamente tuya y es tu palabra y clamamos por eso. Pero ¿cómo clamar por salvación para nosotros? Sin reconocer primeramente nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad, porque quizás como Jonás, en el capítulo anterior clamábamos para que nos sacaras de un problema, pero cuando nos has sacado, nuestro corazón después se vuelve más duro, a veces más religioso, a veces más fariseico. Perdónanos, Señor, perdónanos. Solamente tú sabes a quiénes vas a salvar y cómo lo vas a hacer. Danos sabiduría y entendimiento para hacerlos las personas que tú quieres que nosotros seamos, pero eso es conforme a tu palabra. Y que tu palabra sea para nosotros ese alimento, esa bendición, ese refrigerio, esa agua que necesitamos beber. Por favor, Dios, bendecimos a todas las personas que nos han maldecido en un momento determinado. No nos es fácil, quizás para algunos sí, para otros no, pero te pido con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, Señor, que nos ayude, Señor, a bendecir con sinceridad y en verdad, Dios. Obra en nuestro corazón, Padre, por favor, Rey de Gloria. Por favor, Dios Todopoderoso.
Quizás en el transcurso de nuestra vida mucha gente nos ha hecho daño, pero no se trata simplemente de perdonar, porque sí, sí, no nos, se trata de mirarte a ti en la cruz y reconocer lo que es pecado y reconocer que el gran Dios Todopoderoso nos ha perdonado. Gracias porque a través de tu Hijo nos has perdonado. Gracias, Señor. También oro, Padre, por las personas que han y están pasando una circunstancia difícil por su salud, Señor, en estos días, por la vida de David, en el nombre de Jesús. Señor, por la vida de Kevin, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por las peticiones, las personas que han escrito los diferentes chats en las diferentes redes sociales, que han pasado una circunstancia adversa, en el nombre de Jesús. Yo te pido por mi esposa, Señor, obra en su cuerpo, ayúdala, Señor, también. Estamos en tus manos, Dios Todopoderoso. Señor, por doña Ana, obra, Señor, por don Carlos, en el nombre de Jesús. Por cada uno de nosotros que necesitamos, Señor, un toque, Señor, en nuestro cuerpo, Señor. Pero tú, así como es bastante curioso, Señor, como estos hombres de Nínive, este rey de Nínive dijo una expresión tremenda: quizá Dios, clamen a Dios, quizá Él tenga misericordia, quizá Él se apiada de nosotros. Y aún estos hombres, Señor, nos están enseñando a orar mejor aún. Y tú nos has enseñado ese ejemplo, el gran ejemplo. Señor, hágase tu voluntad. Si tú quieres, bien puedes, Dios. Y te colocamos, Señor, nuestras peticiones delante de ti. Perdona nuestras fallas, nuestros errores. Ayúdanos a perdonarnos, a amarnos, a, a que tu presencia esté con nosotros en cada una de nuestras palabras, en cada una de nuestras expresiones, Señor. Y gracias por este tiempo que nos das. Bendecimos al ministerio, las personas, los misioneros que están por diferentes partes del mundo predicando tu palabra. Quizás nadie los conoce, pero tú sí, Señor. Señor, guárdalos, provéeles, acompáñale. Por favor, en el nombre de Jesús, fortaléceles, Señor. En el nombre del Señor, y ayúdanos a nosotros a asumir la tarea, nuestra labor como hombres y mujeres que tú has llamado, Señor, acá en la tierra, para dar testimonio, Señor, con nuestras vidas de quién eres tú, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás. Y todo lo que hagamos, Señor, en esta semana, por favor, dirígenos, Señor, el salir, el entrar, las circunstancias que tendremos que enfrentar. Señor, danos sabiduría para hablar y coloca, Señor, gracia delante tuya primeramente y delante de los hombres, pero que nos ayudes a caminar en verdad. Por favor, Rey de Gloria. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios los guarde. Vamos a iniciar este trabajo de Jonás capítulo 3. Quiero que entienda un poquitico a Jonás, ¿no? No era tan fácil para Jonás, realmente. Realmente no era tan fácil para Jonás, porque era una nación muy mala. Era una nación muy, muy mala, muy sanguinaria. Y lo que ocurría era bastante cruel. Y ahora Dios lo manda. Jonás no tenía miedo de, voy a corregir esa idea, Jonás no tenía miedo de que lo mataran. Jonás lo que no quería era que Dios fuera misericordioso con ellos. Y eso es bastante fuerte, es bastante fuerte. Así que necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia. ¿Y saben de quiénes también? De aquellas personas que están en sectas. Quizás están mal. Que Dios obre. Que Dios permita que la luz del Evangelio los saque a ellos y que se arrepientan realmente. Así como nosotros. Como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. No sé quién quiera abrir su micrófono, no sé quién quiera expresarnos algo. ¿Cómo están, hermanos? Yo quería, bueno, hacer un comentario y una pregunta.
El comentario es que esto lo de Jonás va y la prédica o el mensaje que él fue a dar, que es muy corto, ¿no? Me recordó mucho al gran avivamiento que